oficio soy diseñador gráfico. Estoy laburando en una editorial, tratando de hacerme más tiempo para pintar. Estuve un tiempo sin pintar, estoy tratando de levantar de nuevo. Así que o sea, lo ideal para mí sería empezar a laburar menos, para lo de todo el mundo, ¿viste? Laburar un poco menos y dedicarte más a lo que querés, ¿no? Bueno, ahora estoy trabajando en la biblioteca de la Universidad de Lanús. Estoy trabajando hace un año más o menos. Y antes trabajaba siempre en la universidad, pero en otra área, que era el área de vicerrectoría. Y me pareció que me podía interesar más trabajar en una biblioteca por muchas cosas, porque, qué sé yo, estar rodeados de libros es algo lindo, porque se crea un lindo ambiente con los estudiantes, porque había más contacto con los chicos. Trabajo en Página 12 y estoy estudiando sociología. Me faltan poquitas materias para recibir. En Página estoy como redactora, recién empecé hace poquito. Este, en política y hago bastantes cosas que tengan que ver con derechos humanos. Empezó a llamar más la atención el tema de cantar y el tema de actuar. Sobre todo porque sentía que con el tema de los títeres, si bien no soy yo el que actúa, es el muñeco, hay toda una parte interpretativa de parte del titiritero que yo sentía como que estaba muy floja. Y empecé por ahí, después me quedé pegado con lo de actuar. Supongo que porque soy un ególatra y me encanta que me vean. Y el tema de actuar es eso, es vos arriba del escenario con tu alma solo. Gracias, gracias. Dios ya no hay que... Bueno, voy a buscar unas cuantas cositas. Tengo. Me voy a presentar a mi mamá. Ella es Silvia. Esta es una de las fotos más actuales, digamos, de las últimas. Después tenemos fotos familiares. Acá están toda la familia. Faltaría mi abuelo, digamos. Esta es mi abuela materna, mi mamá, mi tío, mi otro tío y mi tía. Ellos tres están desaparecidos. Este es mi viejo, este es mi hermano y este soy yo. Cuando teníamos, creo que mi hermano ahí tenía 3 años y yo 4. Es en la playa Bristol en Mar del Plata. Y estos somos mi hermano y yo en el balcón de la casa donde vivíamos, que queda acá cerca, acá a 4 cuadras.
Teníamos 6 o 7 años. Mira, si no me equivoco, hay varias fotos de este día, a esa hora. Hay una en la cual yo creo que estoy pillado. Se me había escapado algo y me había mojado los pantalones. Esto no es... Estas fotos no son de mucho tiempo, estas sobre todo. Estas sí, yo era muy chico. Pero estas otras son de, creo que el año anterior a que desapareciera mi viejo. Fue muy difícil el ingreso, ese fue en 4º grado, recuerdo, y, digamos, porque entré con ya todo un grado armado, que se conocían desde hacía años, que fue como un impacto fuerte, ¿no? Esta diferencia. Además, recuerdo la entrevista con la directora, mi abuela, la directora y yo, y mi abuela diciéndole, bueno, su papá viajó, su mamá viajó, ella ahora está a mi cargo, o sea, inventando toda una historia que después yo escuché una vez y empecé a reproducir, digamos, a mis compañeros, a la maestra, a quien fuera que preguntase. Ese era el discurso, ¿no? Mis padres viajando y yo acá. En la escuela sí sabían, pero no porque yo lo contara, sino porque, bueno, mi vieja fue a plantear el problema, sobre todo cuando yo estaba en 3.er grado, que fue el año que desapareció mi viejo. Yo fue un año complicado. A partir de la desaparición de mi viejo me empezó a ir mal. Y bueno, mi vieja fue a hablar para explicar cuál era la situación. Y de ahí que, digamos, los maestros y la dirección de la escuela sí sabían de cuál era mi situación familiar. Y algunos de mis compañeros también, y otros no se hablaba mucho del tema. Y yo, digamos, en general no hablaba tanto de eso. Sacando con 1 o 2 compañeros que sí eran muy amigos míos y que su familia también era amiga de mi familia, entonces había como un lugar de contención. Pero en general parte de mi vieja me pedía que no hablara de ese tema, que mejor no hablara. Después hubo un episodio que me marcó profundamente. Fue una vez que yo estaba viviendo con mi abuela y viene a visitarme una de las chicas que me habían cuidado durante un tiempo cuando vivía con mi mamá. Y bueno, me ubica, se alegra, bueno, tenemos así un encuentro muy lindo. Y recuerdo que ella me dice, bueno, que si no la acompañaba hasta la parada del colectivo, que quería hablar conmigo, un par de cositas. Entonces salimos y me dijo, mira Úrsula, yo quiero decirte algo. Yo quiero que vos sepas que tu mamá muy probablemente esté muerta. Así que no la esperes más. Había sido hace poco, o sea, la desaparición de mis padres, y yo estaba en la salita del jardín y me subí a una silla, entonces empecé a decir a los demás nenes que a mis papás se los habían llevado, que habían entrado en mi casa y que, no sé exactamente las palabras, pero sé que se armó un revuelo, digamos, de padres que vinieron que después vinieron a preguntar qué es esto que pasa. Está diferente, ¿no? Sí, nunca lo había visto. Ah, ¿ese caminito? Qué loco que exista el caminito, ¿no? ¿Qué? Me lo contó a los 10 años, en realidad fue a raíz de un homenaje que le hacían a mi viejo. Yo vi el volante, le pregunté y ahí recién me contó qué era lo que había pasado. O sea, hasta ese momento en realidad la historia que me habían contado era que mi viejo había sido muerto en un accidente. Era muy difícil, siendo yo muy chica, poder decirle a un chico que no diga nada o que no cuente cómo murió su papá. Y en realidad era muy peligroso también que yo lo cuente. Uno tienes el título de desaparecido, ¿no? Y ir construyéndolo eso cuando sos muy chico, inclusive con los compañeritos del colegio y todo, ¿no? Bueno, tu papá y en un momento mentías y sí, está, pero no sé cómo, ¿viste? Es una cosa extraña, ¿no? El tema de la desaparición.
Y la gente venía y me decía, bueno, pero tenés que entender a ellos con todo lo que pasó y todo. Y yo me iba generando una cosa adentro y digo, mierda, ¿quién me entiende a mí, no? O sea, con toda la que tengo que llevar y que soy chico y que toda la pelota. Estar apuntalando y sostener y convivir con una cosa así, ¿no? Yo a mi abuela la adoro de todas maneras, pero digo, fue muy difícil. Fue muy difícil. Y no había otro remedio, era así, digamos. Desde que me enteré de esto, me llamó muchísimo la atención eso. ¿Por qué nunca me imaginé, por qué nunca dije, yo puedo ser hijo desaparecido? Y no sé, la verdad no encuentro explicación, porque si hubiese sido que yo nunca me calentó el tema, no sabía qué carajo había pasado, no me interesaba, ¿entendés? Entonces nunca lo asociaba con eso, pero yo siempre supe lo que pasó. Siempre desde que empezaba a tener conciencia de lo que pasó, o te empezás a poder informar por sí solo, sabía, ¿entendés? De la dictadura, sabía de la cantidad de desaparecidos, sabía de los chicos que habían quedado, de los que se habían apropiado, pero nunca se me cruzó y no sé por qué. Recuerdo que me hice muy amiga de una compañerita, Norma, con quien sentí algo tan especial que decidí por primera vez contarle mi verdadera historia. Y después me enteré que su papá era policía. Fue terrible, porque además se lo conté a mi abuela. Le dije, mirá lo que me pasó. Y mi abuela me censuró, me dijo, pero ¿cómo se te ocurre hablar si vos sabés que no hay que hablar? Yo le dije, pero necesitaba confiar en alguien. Tenía 10 años y yo quería confiar en alguna persona. Quería ser quien era de verdad. Por ahí tenía que explicar, no sé, que tenía el documento, que mi documento, por ejemplo, es 30 millones. Si no tenía, creo que 26 tienen todos los de mi edad. ¿Por qué tenés 30 millones? Claro, porque por ser adoptivo tardaron en darme el documento. Tengo un documento, no sé, de un nene de un chico de 15 años. Una cosa así. O sea que con los que yo estaba no concordaba. ¿Viste? Cuando todos en el colegio te preguntaban, ¿qué número de documento tenés? 24, 24. Los 30 tenía 24 y yo 30. ¿Por qué vos tenés 30? Porque tengo 30. Me lo dieron hace poco el documento. El secundario fue ya ver realmente, digamos, en la cancha lo que era lo que pasaba, ¿no? Como uno durante todo el primario va viviendo, ¿no? Y transcurriendo, tratando de armar esa familia que no está y qué bueno, y psicólogos, ¿no? Y todo. Después en el secundario, en la adolescencia te agarra una cosa más de ver qué pasó, ¿no? Y realmente enfrentarte con las sensaciones que te provoca eso, ¿no? Mucha bronca, hice mucho quilombo de secundario, sí, mucha bronca. Me sentía muy individual, muy solo, ¿viste? En un momento de la adolescencia pensaba, ¿no? Decía, puta, ¿por qué no pensaron en mí, no? En esa época. Pero pensaban en mí, estaban pensando en mí realmente. Muy de vez en cuando me parecía, viste, la pregunta de saber por qué yo era adoptivo, o sea, por qué no tenía a mis papás biológicos. Y yo me imaginaba que, no sé, que porque murieron no había nadie que se hiciera cargo de mí, que habían muerto en un accidente y yo quedé ahí, o que no me podían tener y me abandonaron. ¿Viste? Yo me acuerdo lo que me contaron, en realidad, porque era muy chica, tenía 1 año y medio. Bueno, lo que me contaron fue que mi viejo fue a trabajar a la veterinaria, él era veterinario. Estuvo toda la mañana, al mediodía llamó a mi vieja diciéndole que creía que lo estaban persiguiendo, que se fuera rápido de la casa por las dudas. Volvió a la veterinaria y a las 5 de la tarde, bueno, cortan la manzana, lo secuestran. Lo tienen secuestrado durante 3 meses en el Vesubio y el 25 de mayo del 77 aparece su cuerpo asesinado junto con 15 cuerpos más en el cementerio de Monte Grande.
muchísimo. A mí, frente, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, me costaba muchísimo decir que yo era hija de madre desaparecida, que tenía mi familia desaparecida. No lo decía. ¿Qué decía? Que estaba muerta. Que estaba muerta. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Se tendría que mirar por una... Mi abuela me contaba por ahí más cosas de cuando era chico, es decir, de cuando estudiaba, de que eras el mejor alumno siempre. Bueno, lo que pasa es que eran muy chicos también cuando desaparecieron, así que, digo, terminar el secundario no hace tanto, así que los recuerdos son esos. Mi papá tenía 23 años y mi mamá 21 años. Me encantaría parecerme a ellos. Yo creo que algún día eso lo voy a saber. Mi abuela dice que me parezco. Mi abuela dice, sos igual, sentís igual. Pero bueno, ¿viste qué sé yo? A mí me gustaría que me lo digan ellos. Bueno, acá estamos las dos juntas, que es la única foto que tengo con mi mamá. Esta soy yo, que debo tener, no sé, 2 o 3 años. Era muy afectuosa, tremendamente afectuosa. Siempre estaba llenándome de besos y abrazos y me agarraba y me acariciaba. Tanto que a veces salí cargosa, me daba vergüenza. Por ahí me agarraba en el colectivo y me daba unos besos que hacían un ruido así. Yo me ponía colorada, le decía, no me des besos delante de toda la gente. Y ella me decía, me gusta darte besos con ruido. Y de nuevo, unos besos así. Mi viejo era un tipo que en general lo que le gustaba mucho era los grandes proyectos. O sea, él tenía un taller mecánico, pero no quería que fuera un taller mecánico pequeño. Él se dedicó a hacer mantenimiento de una línea de colectivos, por ejemplo, ¿no? A él le gustaban las cosas así, a lo grande. Él quería ser camionero, mecánico, algo que fuera nada que ver con la historia de mis abuelos, que eran muy formales y muy de esa cuestión de hay que ser universitario. Yo soy muy parecido a mi viejo. Inclusive de pendejo era más parecido físicamente. Con el tiempo me fui pareciendo un poco, después ya quedó una especie de mezcla, se me afilaron un poco más los rasgos y quedé más una mezcla de mi vieja y mi viejo, ¿no? Contaban que, qué sé yo, que iba al banco con mi viejo y yo encima, digamos, a caballito y se cagaba de risa. Gente con dos caras iguales, ¿viste? Inclusive soy muy parecido a él en el carácter. Me falta un poco de la pasión realmente que cuentan de mi viejo. Yo estoy medio derrotado en realidad, ¿viste?
Son datos que vas encontrando de a poco. Imagínate que es toda una vida que no te la pueden contar en un día. Siempre, cada vez que te encontrás con alguien que tuvo algo que ver con ella o con mi papá, siempre alguien me tira algo nuevo, algún dato nuevo. O a mí se me ocurre alguna pregunta y así me voy enterando. Me encantaría acordarme de esa época. Me encantaría tener algún recuerdo en la memoria de papá caminando, de papá hablando, del cuerpo, del tacto, del pelo, pero no. Lo único que tengo son algunas fotos. Cada vez que mi vieja recuerda cosas sobre mi viejo, tienen que ver con dispositivos de recuerdo que tienen que ver conmigo también. Por ejemplo, caminás como tu papá, te reís como tu papá, sos tranquila como tu papá. Era veterinario, era profesor de una materia en la facultad de veterinaria. Era papá, era vecino. Yo quería una mamá que estuviera conmigo todos los días, aunque sea un rato, porque pasaban días en que ella venía muy tarde a la noche y yo no la veía en todo el día, y eso era un peso grande en el corazón. Recuerdo que siempre que llegaba me traía algún chocolate, alguna cosa, y yo corría hacia la cartera, agarraba el chocolate, y después al otro día, cuando iba al colegio, me guardaba el papelito del chocolate y lo tenía todo el día conmigo, porque era una manera de... Y sacaba el papelito y olía el chocolate y lo volvía a guardar. Era una manera de tener a mi mamá cerca. Realmente la extrañaba. Mi viejo tenía una escopeta en casa y me enseñaba cómo arrastrarme cuerpo a tierra con la escopeta, así, cuando era muy chico. Me hacía pasar por debajo de la cama, con la escopeta en la mano. Cosas que se le ocurrían a mi viejo, qué sé yo. Durante mucho tiempo pensé que era así como muy loco, ¿no? Y después empecé a entender que era su forma de pensar, ¿no? Que él pensaba que había que estar preparado para la lucha, eso. Mi abuelo entra a la militancia por las hijas, ¿no? Y después de a poco se fue involucrando el resto de la familia, inclusive mi abuela misma. Lo que pasa es que hubo un momento que decidieron pasar a la clandestinidad y tomar las armas. Ahí quedó dividida la situación con mi abuela y el resto de la familia. Y desaparecieron las 4 hijas, mi abuelo y el marido de una de mis tías, ¿no? Un tío mío. ¿Y esta era la casa? Sí, está tocada porque le decía que le pintaron ahí adelante, ¿no? Acá fue donde le pusieron la bomba, por ejemplo. Estaba el recorrido turístico. Acá, toda la entrada es diferente, era diferente. Es muy loco porque yo tengo todas las fotos ahí, ¿no? Tengo las fotos de mi viejo, hay muchas fotos, me sacaban fotos a patadas. Y hay una muy particular que es la que siempre estuvo ahí en la cómoda de mi abuela y todo, de mi vieja y de mi viejo, en primer plano, muy linda la foto, blanco y negro. Y claro, yo siempre crecí con eso, o sea, la compañía que tenían mis viejos era esa foto. Había más, pero yo me había quedado con esa, ¿no? Hay una cosa que me moviliza, que es que en poco tiempo voy a tener la edad de ellos. Entonces, esa fantasía que tengo de mis viejos, que veo en la foto y ellos son mis viejos, van a llegar a ser como yo, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener como fantasía, como referente?
historia con los círculos. Sí, con las idas y vueltas. No, yo creo que igual ella... ¿Y esto dónde fue sobreviviendo esta agenda? En el departamento de Candayo. Ah, es de ese Ahí baúl. lo encontré, que... ese baúl con cosas. Ah, o sea, ¿eso cuándo fue? ¿Hace unos años? Claro, en el 80 habré ido, antes de mi también. No sé, el otro día caminaba por la calle y pensaba que a veces a uno se le hace difícil la vida y, bueno, tiene sus problemas cotidianos, existenciales. Y caminaba y empecé a pensar en ella y me di cuenta que sus problemas eran, en ese momento, o sea, resolver por su vida, pensar en sus hijas, tomar una decisión, estar comprometida con un proyecto en el que ella realmente creía, porque si no, no hubiera apostado tanto de sí misma para eso. Y sin embargo, que todo la agobiara, creo que eran momentos muy difíciles y creo que ella no estaba en un equilibrio, no estaba viviendo en paz, digamos. Eran momentos de mucha turbulencia. Yo creo que la generación de ellos, la que estuvo, la generación del 60, del 70, o sea, ellos, los jóvenes de esa época, me parece que eran realmente valiosos e interesantes, forma de pensar y de llevar a cabo lo que les parecía justo, o por lo que escuchaban. Yo legítimamente no puedo, digamos, no me animaría a hablar del proyecto como conjunto, lo que fue para toda aquella generación. Puedo hablar de lo que me parece que pudo haber sido para mi vieja en particular o para mi viejo, de lo que lo escucho decir. Yo sinceramente creo que ellos estaban cansados de este mundo de mierda. Estaban hartos de tener que levantarse a la mañana y ver la miseria y ver que estaba todo mal, que rompieron con un montón de modelos, rompieron con la familia tradicional, no armaron nada alternativo, creo que no tuvieron la posibilidad de armar algo alternativo como para que nosotros heredemos una cosa diferente y copada. Creo que ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, el proyecto era un proyecto que desde lo más cotidiano, digamos, a lo más complejo, desde lo más simple, en principio no permitía que la gente se muera de hambre, no permitía que los chicos no accedan a una educación digna, no permitía que la gente permanezca desocupada. Era un proyecto que es un proyecto, digamos, que luchaba contra la injusticia y luchaba contra la indignidad del ser humano. Yo creo que tanto él como algunos de sus compañeros de militancia pensaban que sabiendo jugar bien a las escondidas, le podían torcer el brazo a un sistema que estaba preparado para aniquilarlo. El pensamiento o la fantasía que tenía siempre de chica era que a mi viejo lo habían venido a buscar con espadas y lo habían matado con espadas. Unos señores uniformados, bueno. Era algo que para la imaginación de un chico quizás es bastante cercano a lo que sucedió, con la diferencia que, bueno, estos señores no eran señores malos que se le había ocurrido llevarse a mi papá porque sí, digamos, sino que era un plan organizado, orquestado, desde el poder. Está bien, por un lado, ¿no? El tema del ideal, ¿no? De dar la vida y todo. Por otro lado, no me como tampoco la de que no... No sé si estratégicamente fue bueno de tomar las armas, ¿no? Para encarar todo eso. Yo la de Mahatma Gandhi está muy bien, qué sé yo, pero es un poco difícil de concretar, ¿no? Un cambio así social tan fuerte. Pienso que ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto y que hay que comprenderlo en contexto histórico, es decir, no evaluarlo desde lo que vemos ahora, sino desde lo que pasó en ese momento. Digamos que lo comprendo, lo entiendo, lo apoyo y no lo puedo separar de decir de que son mis papás. Yo no me siento como una continuación de mi viejo, ¿no? O sea, digamos como que tengo que seguir el deber de... ¡Uepa! El deber de esa... o ese mandato, ¿no? Eso sí. Incluso me siento muy incómodo a veces cuando nos juntamos a ver, qué sé yo,
la hora de los hornos o algo de eso, ¿no? Esa nostalgia que tiene la gente por esa revolución que no fue. Sí, me parece medio ridículo. Hay otro momento ahora, ¿no? Real. Y que no me parece trasladar esa época acá, ¿no? O sea, yo no veo que se trasladen los proyectos a las personas. Me parece que los proyectos superan a las personas. En todo caso, creo que el proyecto es justo y hay que defenderlo y llevarlo adelante. Digamos. Creo que es el mismo proyecto que hoy, a los 23 años, elijo. Me parece que desde ese lugar y desde aquel entonces fue muy interesante lo que ellos hicieron y fue muy hermoso con lo que ellos soñaron, digamos. Pero desde hoy, desde la perspectiva de hoy, ese discurso a mí no me llena, digamos. No. En algún momento tuve la fantasía de que yo tenía que continuar con las ideas de mis viejos. Y después me pareció que no, que era mejor tener las mías propias, que las tenía de hecho, y que era mejor mostrar lo que yo pensaba y lo que yo sentía. Me pareció más sano también, porque el otro era un enganche, digamos, como muy melancólico todo el tiempo. Vení, bruja, vamos. No, vení, vení. Ven, vamos. O sea, transitando la edad que ella tenía cuando la secuestraron, es como empezar a desviar un destino que parecía premeditado para mí misma, ¿no? El hecho de que, bueno, mi madre desapareciera a la edad por la que yo estoy transitando en este momento, se elaboró una especie de mito en mí de que, bueno, alguna cosa también en esta edad a mí me tenía que pasar, ¿no? Como un miedo de que, bueno, si ella murió tan joven, ¿a mí qué me va a pasar? ¿Eso puede ser ahí? Esto yo creo que es así acá. ¿Puede ser? Una noche estábamos, recuerdo, en una situación muy placentera para mí, porque, bueno, ya, como te decía antes, era muy difícil que hubieran oportunidades para estar juntas, ¿no? O sea, se daba raramente. Y recuerdo que era una noche que iban a venir unos amigos a cenar, entonces nos pusimos las dos a cocinar, unas empanadas juntas, a charlar. Me acuerdo perfectamente que sonaba en el Winco el último organito cantado por Susana Rinaldi.
Y bueno, estábamos las dos disfrutando de esta situación y de repente suena el teléfono. Y a mi mamá le cambia la expresión inmediatamente y me dice, Ursulita, anda, busca un bolso, ponemos una bombachita, una ropita, vámonos. Pero van a venir Rosario y vámonos. No importa, tenemos que irnos ya. No me dio ninguna explicación, pero yo sabía que estábamos corriendo peligro. Así que hice lo que me dijo y nos fuimos esa noche, no recuerdo muy bien. Recuerdo el taxi yendo por una calle, así un empedrado y yo así con esa confusión. Y yo me acuerdo que le pregunté, le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque hay unos señores que las están persiguiendo. Esa fue la explicación de ella. Y yo me imaginé unos detectives con sombrero, una especie de, así a los Sherlock Holmes, así de la imaginación de un niño, como unos seres peligrosos que nos perseguían. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes... Mi papá desapareció el mismo día del golpe militar, el 24 de marzo del 76. Él estaba en la casa acá en el centro y se fue. Según me contaron a mí, él escuchó el golpe, o sea, por la radio escuchó que se venía el golpe militar el 23 a la noche. El 24 se levantó y se fue para Garín, para la zona de Garín, Escobar, que era donde él trabajaba. Hacía, viste, cosas de trabajo social. Entonces, cuando mi papá desaparece, mi mamá estaba embarazada de 5 meses y se va. Muchos datos no tengo. Lo que sé es que terminó en San Nicolás. Antes de que se produjera el enfrentamiento donde mi mamá muere, estuvo ahí bastante tiempo en San Nicolás. En ese lapso yo nací, que tampoco tengo preciso si nací en Capital o en San Nicolás. Y bueno, después yo estuve con mi mamá un par de meses en una casa que alquilaban ahí. Mi mamá con otro matrimonio y que ese matrimonio tenía 2 hijos de 4 y 5 años, hasta el día que fue el 19 de noviembre del 76 también, que bueno, los militares llegaron a la casa donde estaba mi mamá y donde estábamos todos. Y bueno, entraron a la casa, o sea, rodearon la casa, tiraron granadas, gases lacrimógenos. Entonces con eso, bueno, lograron entrar a la casa y ahí murió mi mamá, el matrimonio este. Y los 2 nenes estaban en el baño de la casa y los gases que tiraron le provocaron, tuvieron un principio de asfixia. Y a mí mi mamá me había puesto en un placar con almohadas. Entonces a mí los gases me afectaron menos. Y bueno, y los 2 nenes llegaron al hospital y murieron en el trayecto, los 2. Y yo fui el único que llegó al hospital con vida. Y por ende el único sobreviviente de ese enfrentamiento. Y cada tanto los militares publicaban supuestos enfrentamientos para poder legitimar, digamos, la represión a mansalva. Salió publicado como un enfrentamiento en todos los periódicos, pero bueno, eran todos hombres y mujeres que habían sido secuestrados con anterioridad, algunos con 3 meses como mi viejo, otros con más tiempo. Todo esto está reconstruido por testimonios desde gente que vio cómo se llevaban a mi viejo y a otra gente, hasta gente que estuvo en el campo junto con mi viejo y estas 15 personas que aparecieron junto con él. Yo quedo 3 meses en una guardería del hospital, hasta que me dan en adopción. O sea, quedo ahí porque mi abuela, todo el resto de mi familia no sabía de ese enfrentamiento, no supo que mi mamá había muerto, ya de por sí no sabían dónde estaba mi mamá. Entonces yo quedé ahí, en la nada, me separé de mi familia en ese momento. Cuando mi madre desapareció sabía que podía estar en algún lugar que era hostil, que era, digamos, inaccesible, pero no me podía imaginar nada, ni una cárcel, ni un sitio. Era imposible que mi imaginación ingresara a ningún tipo
información, digamos, era como un misterio. Mi mamá no está. Mi tía me decía, bueno, no sabemos dónde, en realidad no sabemos dónde están. Se lo llevaban como a un lugar, no sé, no tenía una explicación, a algún lugar o algo así era. Yo me imaginaba como un galpón oscuro, ¿no? Como un galpón oscuro, una casa con un galpón oscuro y muy oscuro y sol del otro lado. Mi viejo desapareció el 25 de agosto del 77 a las 8 de la mañana, más o menos. 8 menos 5. Salimos de mi casa. No. Primero salió mi abuelo materno, que vivía en el departamento al lado nuestro. Salió, él se iba a trabajar. Él era jefe de mantenimiento o capataz de mantenimiento, no me acuerdo bien cuál era el cargo, del Hospital Vélez Sarsfield, que es un hospital que queda por Villa del Parque. Salí a trabajar y se bajaron 2 tipos de un auto, lo metieron en un auto, le revisaron, bueno, los documentos y demás, le pegaron un par de piñas, se dieron cuenta de que no era mi viejo y le empezaron a preguntar dónde estaba mi papá. Bueno, mi abuelo no quería decirles nada. Y justo en ese momento sale mi viejo con mi hermano y conmigo de la mano para llevarnos a la escuela. La escuela quedaba a 2 cuadras, más o menos, 2 cuadras y media de mi casa. Pero los tipos esperaron a que mi viejo llegara a la escuela, nos dejó a nosotros y cuando cruzó la calle se bajaron de uno de los autos, forcejearon un poco con mi viejo y lo metieron adentro de un auto y se volvieron para mi casa. Esto es abajo de esa ventana. Exactamente. La última vez que vi a mi viejo, paramos con... acá, ahí. Pero antes ahí no estaba la plaza, ¿no? Paramos ahí, mi viejo, mi hermano y yo cruzamos, nos dejó acá en la escuela. Y bueno, ya después no lo vi más. O sea, cuando yo volví de la escuela, mi vieja me dijo que habían entrado a robar, no que había desaparecido mi papá, y que mi papá se había ido a Mar de Ajó, que ahí tenía una obra que eran unos chalets que estaban haciendo cerca de la playa. Incluso yo le mandaba cartas, le escribía cartas a mi viejo, creyendo que él estaba allá. Este gran secreto solo yo lo sé. Cuando llueve, llueve y cuando hay luz se ve. A ver, a ver, a ver. El sol cuando sale se llama José. Pajarito chino canta en japonés. A ver, a ver, a ver, chin, chin. Por la calle vienen la reina y el rey. Uno es de miga y otro es de papel. En ningún momento en mi imaginación de niña se cruzó la posibilidad de que mi madre no volviera. Era inconcebible. Mi madre estaba ausente temporariamente. La estaban reteniendo en algún lugar, pero eso no podía durar mucho tiempo. Así que la veía en todas partes, la buscaba, la esperaba. Y también me entristecía porque no estaba.
digamos, vivía las dos situaciones. Sabía que no estaba y vivía ese presente de ausencia. Pero al mismo tiempo albergaba esa esperanza de que en cualquier momento iba a venir a buscarme. Eso no me cabía la menor duda. Sabiendo conscientemente que no iba a volver, lo seguí esperando, ¿sí? Soñaba que mi viejo venía y tocaba el timbre y yo salía a abrir la puerta y, bueno, lo veía y cuando lo iba a tocar estaba en la puerta de calle ya, del departamento. Y cuando lo volví a tocar estaba en la esquina y no llegaba nunca a agarrarlo. Es un sueño reiterativo que tenía durante años, lo tuve, ¿no? Que lo soñaba así, como muy seguido. No todas las noches, pero qué sé yo, cada 2 o 3 noches. Un sueño de mierda. Un sueño de mierda. Inconscientemente esa espera es interminable porque el desaparecido es un fenómeno muy complejo para quien lo padece, porque no hay posibilidad de duelar a la persona ausente. Entonces esa pérdida es una pérdida que en realidad es misteriosa, ¿no? Existe la pérdida, pero no existe la evidencia de esa pérdida. No hay un cuerpo, no hay alguien de quien despedirse. Fuimos a Bélgica invitados por Amnesty y Amnesty en ese homenaje sacó un libro que se llamaba Petición, que estaba dibujado, era, digamos, un resumen de la vida de mi familia hasta que mueren, ¿no? Dibujado cada cuadrito por un dibujante diferente, ¿no? Al ver de pronto que estaba la historieta y era digamos, un formato que conocía y que tenía que ver conmigo, ¿no? Ver en una historieta de pronto cuando está el cuadrito donde matan a mis viejos, fue un momento fuerte, ¿no? Y más porque en esa época para mí era todo historieta, ¿no? Todo ese tipo de cosas ayudan a que no pueda bajar las cosas realmente a la tierra, ¿no? O sea, que es medio ambiguo, o sea, sí las bajo, pero no tengo certeza, ¿no? Y las necesito de vez en cuando, ¿no? Y recuerdo que ella me dice, bueno, que si no la acompañaba hasta la parada del colectivo, que quería hablar conmigo, un par de cositas. Entonces salimos y me dijo, mira, Úrsula, yo quiero decirte algo. Yo quiero que vos sepas que tu mamá muy probablemente esté muerta. Así que no la esperes. No la esperes más, porque te va a hacer muy mal. Fueron, digamos, más o menos esas las palabras. Y para mí fue un shock así, hacia el corazón tremendo. Fue un momento, no me lo voy a olvidar nunca en mi vida. Y volví de la parada así, con la certeza de que lo que me estaba diciendo era verdad. Cuando me enteré fueron situaciones muy raras, porque yo me estaba enterando de que tenía una familia que realmente no me había abandonado, que me estaban buscando, que me habían buscado 19 años, mi abuela, que tenía un hermano, había sido hijo único y de repente tenía un hermano. También me estaba enterando de que a mis papás los habían matado, y eso era una mierda, ¿viste? Me estaba enterando de que estaban desaparecidos, que a mi papá lo habían torturado y muchas cosas. Así que se encontraban con la alegría de saber que iba a conocer a mi abuela, que iba a poder estar con ella, que iba a poder ir a comer a la casa, que mi mamá iba a conocer a mi abuela, que iba a conocer a mi hermano, que iba a tener sobrinos. Eso era muy fuerte para mí y muy lindo, pero de repente también me estaban enterando de otras cosas que eran muy duras y que me siguen pesando desde el momento que las supe. Y creo que me van a acompañar siempre me va a doler eso. Se comparó con las flores, cual si fuera en primavera,
entonces decidí que sí, que lo mejor era salirme de todo este pozo de mierda, digamos, irme a otro lugar y aunque fuera el encuentro de una persona un poco desconocida, como podía ser mi papá para mí, con quien no había tenido un vínculo así fluido. A los 12 años me tomé un avión sola y me fui a Italia. Y allí me estaba esperando un barbudo así, con anteojos, todo serio. Yo dije, ay, ¿dónde me metí? ¿Qué será de mí? Pero bueno, nos llevamos a los ponchazos todos esos años. Pero bueno, aprendimos a querernos, nos conocimos y a mí me hizo bien, digamos, salir de acá. Bueno, pero a su manera y como pudo se hizo cargo de lo que pudo, ¿no? No volvió a formar pareja hasta mucho tiempo después, que se fue a vivir a Italia cuando yo tenía 21 años. Y bueno, ahora hace casi 8 años que no nos vemos, hablamos por teléfono, nos escribimos, pero no nos vemos. Y creo que a final de este año o principio del año que viene vuelve. Igual lo que le pasó a mi vieja fue algo bastante, desde mi análisis, no es algo que yo haya hablado con ella, pero fue algo bastante sintomático, porque no es que se fue a vivir a Italia a cualquier lado, se fue de Buenos Aires, que es una ciudad, una urbe grande donde pasan un montón de cosas, a vivir a un pueblito chiquitito en la punta de la montaña, que fue el pueblo donde ella nació. Y supongo que de alguna manera fue como volverse a la concha de su madre. Era una espera con muchas ganas, era una espera donde después, a lo largo de los años, se tradujo en un sueño reiterativo que tengo constantemente, ahora hace tiempo, pero que tuve durante muchos años, que es que cuando nos encontramos, sueño que nos encontramos, y es tal como la emoción de ver que ella está viva y que vuelve, que hay una pregunta que nunca es expresada con la palabra, que es ¿dónde estuviste? ¿Qué pasó todos estos años? Sino que es telepática. Yo le pregunto y ella me responde como que, bueno, acá estoy, no me hagas preguntas, acá vine a verte, ¿no? Como que no importa ni todo lo que pasó ni todo el pasado, importa que estoy acá. Y entonces ahí viene como un abrazo, un momento de mucha emoción. Creo que ese sueño es como está expresando esa sensación mía de que, bueno, cuando ella aparezca no importa. O sea, sí importa lo que pasó, pero si está viva, lo que importa es estar acá con ella, ¿no? Tenerla de nuevo conmigo. Un bache generacional de 30.000 personas. 30.000 más cómo quedan destruidos todos los familiares. Sumale 3 por persona, son 90.000 personas. Empezás a abrir la brecha y es una cantidad de gente que está involucrada. No son 30.000 desaparecidos y nada más, digamos, muertos concretos. Es una realidad de un bache fuerte, aparte de una gente, digamos que es la gente que en general modifica las cosas, ¿no? No te digo revolucionariamente, pero te digo la gente que está en los diarios, la gente que escribe, la gente que se dedica un momento a pensar, la gente que está en política también, todo, esa gente que está involucrada para cambiar cómo va a ir moviéndose el destino, ¿no? de un país o de un lugar. Entonces volver acá y darse cuenta de que el fenómeno que yo había padecido era social,
político, social, en fin, colectivo. Fue importantísimo. Fue una vivencia así que me cambió mucho mi perspectiva. O sea, salí de esa cosa, bueno, yo fui víctima de una situación. Bueno, no, todos hemos sido, unos cuantos hemos sido víctimas de esto. Y necesitamos justicia y queremos un reclamo. Y bueno, esa fuerza me impulsó a, de alguna manera, participar de esas marchas que había en 84, 85, multitudinarias. Recuerdo el primer cartel que hice con toda mi familia, ¿no? Cada uno de los integrantes, y salí con mi cartel por la calle. Fue como, bueno, esa reivindicación que necesitaba, ¿no? Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Es por todo ello que el tribunal, por unanimidad, falla, condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, a la almirante Emilio Eduardo Macera, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta. En algún momento, cuando empezó el tema de los juicios a las juntas militares, yo estaba muy esperanzado de que se pudiera impartir justicia. Y después, de a poco, me empecé a sentir bastante mal porque me empecé a dar cuenta de que eso no iba a suceder. Y yo no creo que vaya a suceder. De hecho, todos los responsables están libres y eso es algo que yo no comparto. Me parece muy injusto, me parece poco digno. Creo que eso no contribuye a la pacificación nacional, como dicen, sino que es al revés, la brecha se abre mucho más porque los que esperamos algo de la justicia no lo vamos a recibir. Veo muy difícil, creo casi imposible, lograr justicia legal. Por eso es que nosotros trabajamos por la condena social. Esa es, en realidad, la tarea a la que nos abocamos con los scratches y con otras actividades. Como no confiamos en la justicia legal, decimos, bueno, que no le vendan, que no lo dejen subir un colectivo, que no lo dejen subir un taxi, que lo señalen cuando camine por la calle, que este país sea su cárcel. Empezamos a hacer actividades que fueron siendo cada vez más masivas. Empezamos a hacer scratches que fueron siendo cada vez más masivos. Y hoy en día yo creo que la gente nos percibe como un grupo de pendejos revoltosos que llevan adelante su lucha como las madres y como las abuelas, pero de otra forma. Creo que nos permiten un poco la irreverencia de la juventud. Durante mucho tiempo como que tenía la sensación de ir a las marchas sin bandera, de luchar sin una identidad demasiado precisa. Y entrar a Hijos fue como transformar todo ese dolor que durante mucho tiempo había sido dolor en soledad en acción. Y fue reconocerme en la mirada de mis hermanos, fue llegar y ver caras conocidas que en realidad nunca había visto. Pero es que no eran las caras las conocidas, eran las miradas. Eran como reconocerte en la mirada del otro. Bueno, fue un encuentro, fue como con mi abuela, ¿viste? La intriga de saber cómo es, ¿entendés? O sea,
de estar viéndote así, mirando, ver cuál es el gesto que hace, ¿entendés? Cómo habla. Atención a esta fatiga. Fírmalo. ¡Sí! Golazo, boludo. Metió un gol. Qué calidad, Mirá, Rex. Puedes aplaudir, Rex. Mirá. No, pero no Tremendo. fueron los azules. Y con mi hermano la relación es buenísima. Nos llevamos muy bien, nos entendemos mucho, disfrutamos mucho cuando estamos juntos. Por lo menos yo, y siento que él también. Y además fue bastante gracioso porque yo con él me había cruzado muchas veces. Nos habíamos visto, o sea, habíamos estado muchas veces en el mismo lugar. Porque yo lo iba a ver tocar y sin saber que era mi hermano. Es más, así como esa vez, hubo muchas que nos cruzamos. Una vez él fue a un boliche donde yo trabajaba y yo entré al camarín y estuve un rato ahí con ellos así, había mucha gente, entonces me fui. Y eso es bastante loco pensar cómo estuvimos tan cerca, éramos hermanos y no saberlo, ¿no? No me interesa, digamos, vincularme más a su figura, digamos, a esa mamá que tengo en algún lugar a través del resentimiento, ¿no? Ya no me cierra, digamos, es como que ni la idealizo, ni me parece que fue una heroína que, digamos, realizó todos sus anhelos de la mejor manera, porque creo que todos nos equivocamos en la vida y ella también cometió sus errores, pero tampoco la juzgo desde un lugar de, bueno, no fuiste la madre que yo hubiera querido, no nos preservaste, no intentaste salvarte. Yo creo que ella puso su corazón por algo y le dio para adelante con una fuerza y una potencia y un espíritu que eso vale. Eso va como por encima de cualquier resentimiento o reclamo que bueno, que también existió, no lo voy a negar. También le he reclamado mucho tiempo esa falta, pero bueno, creo que ya está. Necesitamos estar en paz las dos, ¿no? Creo que ella me pidió mucho tiempo en mi inconsciente, ¿no? Me pidió, bueno, soltame, hacé tu vida, anda para adelante, yo soy el pasado. Aquí fue el homenaje y de aquí se la llevaron. De aquí vivía en el 7º piso, departamento A, con una amiga con la cual vivía, digamos, era otra amiga que también estaba involucrada en la militancia. Y se la llevaron juntas a las dos el 12 de noviembre de 1976. Lo que se celebró fue dejar la marca de la pérdida. Yo no sé cuándo murió, ni en qué circunstancias murió, ni en manos de quién murió mi madre. Pero sí sé que la perdí.
Y el momento en el que la perdí, el momento en el que sufrí esa pérdida fue en este lugar, a tal hora, tal día. Y eso yo quise volver a recordarlo para dejar una marca en mí misma y en los demás de que eso efectivamente había sucedido. Y bueno, fue como una despedida, yo creo que me despedí. Es un lugar de reconocimiento. Ahora la estaba viendo, está medio descuidada la plaza. Sí. Pero es interesante que haya una plaza con el nombre de Héctor. Es como que también apoya todavía el asunto de ese mito que se está armando, ¿no? Y todo. A mí me sirve para bajar a la tierra, pero lo veo una cosa de mausoleo ahí. Lo veo una lápida o algo. Me viene bien, de todas maneras. Me fui con toda esa carga, con una fuerza tan increíble de acá. Y la última imagen, me iba en el coche y miré hacia atrás y vi el cartel con todas las velitas encendidas y las flores abajo y la foto de mi madre. Fue una imagen tan hermosa que me reconfortó, o sea, quedé como satisfecha. La sensación era la tarea cumplida. O sea, esto era lo que tenía que hacer, lo hice. Estoy contenta. Un día cuando fui, por curiosidad, fui al cementerio de Escobar y hablé con un tipo ahí que trabaja en el cementerio y le pregunté. Le dije, ¿dónde es la zona donde se encontraban esos cuerpos? Hace como un año y medio. El tipo me llevó. Me dice, ¿ves todo lo que está verde? Había, no sé, dos o tres tumbas y después un espacio verde y después otras más, así. No están todas puestas una al lado de la otra en forma ordenada. Hay espacios. Me dijo, todo lo que está en verde son todos cuerpos desaparecidos. Me dijo. Y es un lugar bastante grande. Estaba muy tranquilo porque, bueno, yo ya sabía que de hacía mucho tiempo que mi papá ya había fallecido, así que para mí no fue un shock. Cuando tenés una persona desaparecida, encontrar los restos, para mucha gente, para otra no, conocí un caso que no, pero para mí fue un alivio. Poder decir, bueno, está en tal lugar. Más también pensando en mi abuela, que para ella era muy importante saber qué había pasado, dónde estaba, y ahora ella puede ir cuando quiere, ¿entendés? Estar cerca de él, o por lo menos sabe dónde está, y no tiene la incertidumbre de saber si está en el mar. Soñaba con agua. Sí, con la cara de mi viejo en el agua, así que yo supongo que estará en el Río de la Plata. Creo, yo supongo. Cuando se me impone mucho el hecho de ir a algún lugar para reconocerlo como el lugar donde está mi viejo, voy a la costanera y me quedo un rato ahí. A veces llevo flores. No muy seguido, pero de vez en cuando voy y dejo flores ahí. Desde acá es. A ver, ese. A ver, poné puerta otra vez, a ver. Viví del pasado y pensando en un futuro, no pudiendo vivir y disfrutar del presente, de lo que estaba haciendo. Por eso tardé tanto en encontrar mi lugar, que recién ahora siento que lo encontré, que es esto, que es actuar, que me gusta mucho y que lo disfruto mucho y que me brinda mucho placer y que creo que el tema del recorrido del placer es importante en la vida de uno, que hay que darle bola. Y así que bueno,
Ahora le estoy dando bola, antes no le daba bola a eso. Estoy intentando que ya sea el pasado. A veces lo logro y a veces no, a veces estoy aferrada todavía a esa idea de que las cosas no debieron haber pasado como pasaron, que todo podría haber sido diferente, pero de a poco empiezo a aceptarlo. Pero no, bueno, no es fácil. Yo evidentemente sentí mucho amor en esa época porque no me quedó, digamos, una cosa media un poco resuelta de necesitarlos. Sí los necesito porque me encantaría que estén, me encantaría que conozcan a mi hijo, ¿no? Y me encantaría que estén mis tías y mi abuelo, ¿no? Y poder hablar de todas las cosas que hablo y de todas las cosas que tengo empatadas con todo lo que fueron ellos, ¿no? Y me hubiera encantado tener ese apoyo. Nosotros quedamos en la mesa para cenar, mi abuela y yo, ¿viste? Y éramos una banda. Supongo que el haber tenido un hijo tan joven era un poco empezar a rearmar eso, ¿no? La necesidad de empezar a tener algo mío, ¿no? Y a tener una familia. Es extraño, extraño. Ya creo que cualquiera de los que está cerca mío, cualquier persona puede tener una historia de esos, un pasado de esos. Nadie está exento. Los que tengan más o menos mi edad y que en ese momento hayan podido ser apropiados, ¿no? Yo creo que todos los de nuestra generación pueden estar un tanto inquietos en algún momento. Pensar, bueno, yo puedo ser. Sería bueno que cada uno encuentre su verdadera historia, ¿no? Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN y en el hospital. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de premedicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa en rayas. Pasó anteayer. Clara, 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 Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del cuartel.
acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que los trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro.